platicarles. Y es que les quiero hablar de algo que para mí me encanta, a mí me gusta mucho, mucho. Y es el tema de la oración. ¿Quién de ustedes sabe qué es orar? Tal vez te has preguntado, ¿para qué me sirve orar? ¿Cuándo debo orar? ¿O por qué debemos de orar? Bueno, la oración es la manera en la que tú te puedes comunicar con Dios y en la que tú le puedes hacer saber cómo te sientes. Tú platicas con tu mamá, con tu papá, con algún amiguito, con tus hermanos. ¿Te gusta conversar con ellos? Cuando tienes algo importante que decirles o cuando quieres irle a contar algo nuevo que hiciste, corres con ellos y les dices, y les platicas, y les cuentas. Cuando le quieres contar que algo malo te pasó, que algo triste te pasó, cuando quieres darles una sorpresa. Siempre hablamos con las personas que nosotros queremos y que son importantes para nosotros, ¿verdad? Bueno, pues así es con Dios. A Él le encanta que tú le cuentes historias, que tú le cuentes lo que te ha pasado, que tú le cuentes cómo te sientes, si estás muy contento, si estás triste, si te fue bien o te fue mal, si te peleaste con tus hermanos o si tus hermanos compartieron contigo. A Él le encanta saber todo eso, le gusta que nosotros le platiquemos. Como Él es Dios, Él ya lo sabe, pero está esperando que tú se lo digas también. Y tú has de decir, bueno, es que yo no sé si me va a responder, yo no sé si Dios va a hacer lo que yo le pida, porque hay ocasiones que nosotros le vamos a pedir a Dios por algo. Dios, ¿me pudieras ayudar a que mi primo ya no se sienta triste, ya no se sienta mal, o por alguien que está enfermo? Bueno, en la Biblia puedes encontrar miles de historias donde las personas oraban a Dios, le pedían lo que necesitaban, también le daban muchas gracias en oración y le decían gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Otras personas simplemente se la pasaban orando porque tenían una necesidad. Yo creo que tú has escuchado sobre el nombre de Ana. Ana es una mujer que se la pasaba orando y orando y pidiéndole a Dios por un hijo. Ella quería tener un hijo, pero no podía. No había podido tener. ¿Y qué crees? Dios le respondió y Ana tuvo un hijo. Hay otras personas que en la Biblia que también oraron. Por ejemplo, Gedeón. Gedeón era un guerrero valiente, pero necesitaba tener una confirmación de Dios y a veces como que le daba un poquito de miedo hacer las cosas. Entonces le pedía a Dios en oración, Dios, mándame una respuesta. ¿Y qué crees? Dios le mandaba su respuesta, así es, Dios contestaba las oraciones. Y así hay muchas personas. También hay otro personaje que se llama Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, 3 veces. Él dejaba lo que estaba haciendo, él dejaba su trabajo, él dejaba las cosas que tenía que hacer y le dedicaba ese tiempo a Dios. Y le hablaba y le platicaba y le contaba cuando se sentía muy feliz, pero también cuando estaba preocupado. ¿Y qué crees? Que Dios hasta lo salvó de los leones, ¿lo puedes creer? Es impresionante cómo Dios te puede contestar a las oraciones. Cuando tú te sientes feliz o te sientas triste, no dudes que hay alguien que está esperando tu oración y que está esperando que tú le hables y que está esperando que tú se lo pidas. No dudes en comunicarte con Dios cada que lo necesites y cada que tú te acuerdes. Dios siempre va a estar disponible para nosotros, así sea muy temprano o muy de noche. Dios siempre va a estar ahí y Él nunca se va a dormir. Él no descansa. Él es Dios, Él no tiene por qué dormir, Él no necesita de dormir. Él es Dios. Así que te invito que si un día tú necesitas algo o si un día simplemente quieres agradecerle, habla con Dios y haz una oración y dile todo lo que tienes en tu corazón.
Nos vemos. No te olvides de seguir con nosotros y ver la siguiente coreografía. Adiós. Para la manualidad del día de hoy vamos a necesitar muy poquitas cosas. Necesitamos 2 vasos de unicel, unas tijeras y un pedazo de estambre. Entonces, con ayuda de un adulto, le vamos a hacer un pequeñísimo orificio a este vaso, pero muy poquito. Pide ayuda a un adulto para que no te vayas a lastimar tu mano. Le vamos a hacer otra vez también a de este lado. Luego vamos a meter el estambre por el orificio del vaso. Y una vez que esté adentro, lo vamos a hacer un nudo para que no se pueda salir por ningún lado. Hacemos varios nudos. Y mira lo que pasa cuando lo regresamos, ¿ok? Debe de quedar así. Luego, del otro lado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a meterlo y lo vamos a meter por aquí. Igual le vamos a hacer otro nudo para que no se nos vaya a salir. Y entonces esto nos va a representar cómo nosotros podemos hablar con Dios. ¿Has jugado con estos? ¿Has jugado como al teléfono? Entonces alguien, tu hermano, tu mamá, tu papá se pone en el oído y tú le puedes hablar, hola, y entonces te van a escuchar. Es lo mismo con Dios. Nosotros podemos conectarnos con Dios, hablarle y contarle nuestras historias y contarle lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, y ten por seguro que Él te va a escuchar. Así que no olvides conectar tu teléfono a Dios y conectarte con Él en oración. Puedes intentar este juego también con tus hermanos, con tu familia o con tus amigos. ¡Nos vemos!
Buenos días, buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos a este culto dominical. Hoy, día domingo, día del Señor. A nombre de la Iglesia Metodista San Pablo, aquí en Torreón, les saludamos en este día con el cariño, el aprecio y el amor de siempre. Sean todos bienvenidos a esta transmisión y que en este día, Dios nuestro Señor, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sean con ustedes desde ahora y para siempre. Vamos a iniciar con este culto de adoración. Yo te invito a que ahí en tu casa estés atento este día a la voz del Señor, que dispongas de tu espíritu, que le bajes un poquito al volumen, al ruido que hay a tu alrededor, y que esta porción de minutos que hoy hemos apartado pueda ser de bendición para tu vida. Es mi oración, ha sido mi oración, mi deseo esta semana, estos días. Y bueno, vamos a iniciar, ¿les parece? Así que acompáñenme en esta oración de invocación. Vamos juntos a pedirle a Dios y al Padre Eterno su bendición, su aprobación e invitarlo para que esté en medio de nosotros en esta tarde. Oremos a Dios. Amado Señor y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias porque tú has sido, Señor, nuestro pronto auxilio para toda tribulación. Gracias porque tú has sido nuestro socorro, Señor, nuestro ayudador. Gracias por ser nuestro buen pastor, Señor, y hoy poder declarar que hasta aquí tú nos has ayudado y que nada ha faltado en nuestras vidas. Señor, en esta tarde, en nombre de tu iglesia aquí presente, como siervo de esta iglesia de San Pablo, yo quiero pedirte, quiero rogarte, Señor, que en tu misericordia y en tu amor, mires esta tarde, Señor, con ese amor, con esa ternura a tus hijos de esta iglesia. Que tus oídos de misericordia, Señor, estén atentos hoy al clamor, al murmullo, Señor, que desde cada hogar, desde cada lugar donde tu iglesia está congregada, se levanta en este día para alabarte, para adorarte, Señor, para pronunciar tu santo nombre, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y poderte decir gracias, Señor Dios. Gracias por todas las cosas, Señor, que hasta este día han estado presentes en nuestra vida. Porque en todas y cada una de ellas, Señor, en la tristeza, en la aflicción, en el quebranto, pero también en el gozo y en la paz, ahí tú has estado con nosotros. Hoy, Señor, yo quiero rogarte a nombre de tu iglesia, que tu palabra venga a ser consuelo para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, venga a ser guía para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, venga a confrontar nuestra realidad con la realidad que tú quieres que vivamos, Señor. Padre, que en este día la voz de tu Santo Espíritu pueda ser escuchada en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos a ser hoy sensibles y de espíritu humilde, Señor, para atender el consejo de tu palabra, Señor Dios. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, a nombre de mi familia, a nombre de esta iglesia de San Pablo, por todas y cada una de las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Por tu paz, por tu consuelo, aún, Señor, por aquellas cosas que no comprendemos, que no entendemos. Pero, Señor, sabemos y creemos que en tu soberanía, en tu amor, tú tienes y quieres lo mejor para nosotros. Hoy, Señor, en esta hora te damos gracias. Bendice este servicio. Bendice cada parte, cada acto que ha sido preparado para ti en esta tarde. Te ruego, Señor, que tu bendición, que tu mano de paz esté esta tarde también en cada hogar que está aquí presente en esta hora. Que esa paz que desciende de lo alto, Señor, sea inundando y sea llenando cada hogar, cada familia, cada corazón, Señor, en esta hora de tu iglesia.
Que tu mano de sanidad, Señor, tu bendita mano de misericordia, esté en favor de tu iglesia San Pablo en esta hora. Te pido, Señor, que mires con amor a nuestros enfermos, toda enfermedad, toda dolencia, todo cansancio en esta hora. Te ruego que en el nombre de Jesús sea sanada, Señor. Sea restaurado, Señor, esa vida quebrantada, esa salud quebrantada. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Sigue peleando, Señor, por nosotros la batalla. Sigue siendo nuestro escudo, Señor, alrededor nuestro. Sigue levantándote como el poderoso Dios que eres, Señor, por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús, en el nombre de aquel que hoy vive y reina por los siglos de los siglos y que un día regresará por nosotros a este mundo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias en esta hora, Señor. Amén y amén. Bueno, si tienes tu Biblia a la mano, te voy a pedir que por favor vayas conmigo y busquemos juntos el Salmo número 34. Salmo número 34, en la versión 60, dice así la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y él me oyó, y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y oyóle Jehová, y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiare en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Y apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que mal hacen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamaron los justos, y Jehová oyó. Clamaron los justos, y Jehová oyó, y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán asolados cuantos en él confían. Y esto es palabra de Dios. Quiero hacer una aclaración en esta tarde. Esta porción de los Salmos y esta Biblia que hoy estoy utilizando no es la versión 60, es Reina Valera, pero es la revisión de 1909. Por eso trae algunas palabras que de pronto ya pocas ocasiones las podemos escuchar. Así que es en la versión de 1909 esta palabra de Dios que hemos escuchado. Vamos a traer ante el Señor nuestros diezmos y ofrendas. Ahí en tu casa, a lo largo de estos ya casi 7 meses, hemos hecho este ejercicio domingo a domingo. Yo espero que no lo desestimes en verdad y que no lo veas como algo más, un punto más de este culto. Este momento también es muy importante y es la consagración de lo que Dios, por su misericordia, ha puesto en nuestras manos, en nuestros hogares, el trabajo que Él nos da, las fuerzas que Él nos da.
y la gracia que de Él viene para desempeñar ese trabajo. Hoy, en esta tarde, lo que tú has apartado es lo que representa todo lo anterior. Te invito a que abramos nuestras Biblias una vez más en el libro del profeta Malaquías, capítulo número 3. Y vamos a leer ahora desde el versículo 8. Comúnmente usamos el versículo 10 como un texto bandera de este tiempo, pero vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo número 10. Dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Vamos a orar y vamos a traer a la memoria la bondad de Dios ahí reflejada día a día en nuestras mesas, en la alacena, en el refrigerador, reflejada día a día en los pagos que pueden hacer posible que nuestros servicios básicos estén al corriente hasta este día. Gracias a Dios también, porque aquí en su iglesia de San Pablo, hasta este día, no ha faltado el alimento para el mantenimiento de este lugar. Así que cómo no darle gracias a Dios, si a pesar de estos 7 meses, hasta aquí, su mano de provisión, yo estoy completamente seguro que de alguna u otra forma ha estado presente en tu casa. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento. Yo quiero pedirte, Señor, que bendigas cada ofrenda, cada diezmo, Señor, que tu iglesia ha apartado para tu reino en este día. Gracias, Señor, porque tú eres el dador, Señor, de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Gracias por el trabajo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la provisión que tú has multiplicado en nuestros hogares. Gracias, bendito Dios, por la fuente de recursos que llegan a nuestros hogares, por las pensiones de mis hermanos, por los apoyos, Señor, del gobierno, por los sueldos, Señor, que cada hermano recibe en pago por su trabajo, por las ganancias, Señor, de cada negocio, de cada empresa familiar de esta tu iglesia San Pablo, por esas iniciativas, esos emprendedores, Señor, que ahora están viendo redituados sus esfuerzos, Señor, en esa economía. Padre, por todo ello en esta hora bendice cada fuente de ingresos, Señor, de tu iglesia San Pablo. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice, Señor, al que por alguna razón hoy no pueda hacerlo. Señor, acomoda sus finanzas, que tu consejo, Señor, pueda ser recibido con humildad en sus corazones. Padre, bendice sus hogares, bendice los hogares de aquellos que hoy no pueden ofrendar, que hoy no pueden diezmar, Señor. Que tu misericordia hacia con ellos no se acorte, Señor bendito. Que tu gloria sea manifiesta en tu iglesia hoy y para siempre. En el alimento de este lugar primeramente, en las alacenas de mis hermanos, en sus hogares, en sus trabajos, Señor, en cada fuente de ingreso. Bendice, bendice y bendice, bendito Dios. En el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos gracias, Señor Dios, por los negocios, por las empresas familiares, por esas iniciativas que están ya dando frutos de bendición económica, Señor, por toda fuente de ingresos en esta hora. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y damos gracias en esta hora, Padre eterno. Amén y amén, Señor. ¿Qué les parece si vamos a esta parte de los avisos, los anuncios de nuestra iglesia, y enseguida de ellos damos paso al mensaje de la palabra de Dios?
Buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo de parte de la Liga Metodista de Intermedios de nuestra Iglesia San Pablo. Los invitamos a que nos apoyen en nuestra actividad de venta de pies que estaremos realizando para recaudar fondos para nuestra liga. Pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de nuestra página de Facebook o al número que aparece en la pantalla. Antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios de esta tarde, quiero tomar unos minutos para agradecerles una vez más su amor, sus palabras, sus oraciones, sus mensajes y sus llamadas hacia mi familia, a la familia de mi esposa, por los acontecimientos de los que todos ya conocen. Gracias en verdad, hermanos, por ese amor que nos permite y nos ha permitido ir saliendo adelante poco a poco de todo esto. De forma sorpresiva e inesperada, como se los hemos platicado, esto nos vino a sacudir, nos vino de pronto a mover, ¿sí? Pero gracias a Dios por sus oraciones, por su apoyo y por su amor, el Señor poco a poco ha ido restaurando, ha ido consolando nuestras vidas, la vida de mi esposa y de mis cuñados, de toda mi familia. Gracias en verdad, hermanos, gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique, y así como nosotros hemos sido fortalecidos por sus oraciones, yo deseo también que en esta tarde, tú que estás pasando por una situación difícil, que también estás enfrentando dificultades, déjame decirte que el amor de Dios derramado en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos también sean hoy un bálsamo de paz para tu vida. Así como lo han sido para nosotros, deseo que también lo sean para ti que estás pasando por alguna prueba o dificultad en tu vida. Que Dios les bendiga, que Dios esté siempre con ustedes, hoy y para siempre con sus familias. Gracias también, quiero agradecer a nuestro hermano Hernán Grimaldo por el apoyo en estos 2 domingos anteriores y por esta semana también en las jornadas de oración. Gracias, Hernán, que Dios te bendiga, que Dios te siga dando sabiduría para hablar a su iglesia como lo hiciste en esta semana. Y a todos en general, a todos, gracias una vez más. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Yo espero, deseo que esta palabra sea para nosotros en este día una palabra de ánimo, una palabra de reflexión principalmente, una palabra que confronte nuestras vidas y podamos tomar en cuenta este consejo de la palabra de Dios. El título de esta tarde, como ya ha estado anunciado en las plataformas digitales, es La necesidad de un buen consejo. Quiero comenzar haciéndote 2 preguntas en esta tarde. ¿Cuántas decisiones que hemos tomado en vida han sido acertadas porque se tomaron bajo la recomendación de un sabio consejo? Te lo voy a repetir. ¿Cuántas decisiones que hemos tomado en vida han sido acertadas porque se tomaron bajo la recomendación de un sabio consejo? Y la segunda pregunta es esta, por otra parte. ¿Cuántas decisiones que hemos tomado han sido producto de no haber querido escuchar ese sabio consejo? Ahí están las 2 preguntas. Como hijos de Dios, hermanos y amigos, como cristianos, tenemos que partir de algo. Y tenemos que entender y reconocer
que con nosotros está el mejor de los consejeros que alguien pueda tener, y ese es al Espíritu Santo. Pero también seamos honestos y tratemos de ser sinceros. En la vida diaria, como en la vida de la iglesia, pocas veces le pedimos opinión o consejo al Espíritu Santo. Todos los días tomamos decisiones, y eso conlleva una carga de angustia y de ansiedad. Las decisiones que tomamos, fíjense bien, las decisiones que tomamos pueden marcar para bien o para mal el rumbo de nuestras vidas, de nuestras familias, o incluso el rumbo de una nación. Vamos a ver esta tarde dos ejemplos, ¿sí? Dos historias que son opuestas. Una de ellas habla sobre la sabia decisión. Por haber escuchado un sabio consejo, se toma una decisión acertada. Y esa decisión cambió la vida, cambió la salud y cambió el corazón de un hombre. En la otra parte, en la otra historia, vamos a ver las consecuencias, ¿sí?, que ocasionó el no haber sabido tomar una sabia decisión. Y esto acarreó dolor, acarreó angustia y desembocó en la destrucción de una nación. Vamos a la primera de ellas. Te invito a que abras tu Biblia, ahora sí en la versión 60, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios. Roboam fue a Siquem, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívenos usted ahora el trabajo duro y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos, y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos, y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él, y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívenos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castiga a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha en que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga.
si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que él ya le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Bueno, hasta ahí nos quedamos. Esto es palabra de Dios. Desde los tiempos de la conquista, hermanos y amigos, las tribus de Israel nunca estuvieron bien a bien unidas, ¿sí? Había una rivalidad entre algunas de ellas, en especial entre Judá y Efraín, ¿sí? Que después es conocido como Israel cuando viene la separación. En los tiempos de la monarquía, cuando inicia el periodo de los reyes en Israel, Judá seguía a David y Efraín seguía a Saúl. Se puede decir que la unidad de las tribus era solo de nombre y de forma aparente. Pero fue en el periodo de Salomón cuando él logró aglutinar en torno a su reinado a las 12 tribus de Israel. Salomón gobernó en este periodo de Israel con mano dura, ¿sí? Y de esa forma evitó que hubiera una separación entre las tribus del norte y las tribus del sur. Roboam, que aparece en esta historia, era el hijo de Salomón y por lo tanto el legítimo heredero a ocupar el trono que había dejado Salomón después de morir. Salomón en este periodo ya reinaba en Jerusalén y en Judá. Pero por eso el pasaje que leímos dice que Salomón convocó en Siquem a otra reunión. Siquem era una ciudad importante que estaba al norte de la nación. Y ahí inteligentemente Salomón cita al pueblo en aquella ciudad para que de esa forma las tribus del norte se acercaran y vieran que había una disposición de Roboam para seguir con el reino unificado. Pero entonces suceden varias cosas. Las tribus del norte habían sido sometidas duramente por Salomón, al igual que todo el reino. Pero en especial los del norte se sentían en cierta forma relegados y sentían que la carga, el yugo tributario que Salomón les había impuesto para la construcción del templo, especialmente, había sido muy pesada. Y por esa razón, hay otro personaje que aparece en la historia que es Jeroboam. Este hombre había sido enemigo de Salomón y por eso fue exiliado en Egipto. Cuando Jeroboam se entera que Salomón ha muerto, entonces regresa y a él, las tribus del norte, lo nombran representante ante Roboam. Y la petición es muy simple. La petición es de que les alivie la carga, que reduzca un poco el yugo que Salomón les había impuesto. Y dicen ellos: haga esto, majestad, y nosotros le serviremos. Roboam, ya vimos en la historia, les da 3 días para darle su respuesta. Y es entonces que Roboam consulta con los ancianos que habían trabajado con su papá, con el rey Salomón. Estos ancianos no necesariamente deben entenderse como hombres de avanzada edad. Eran hombres que habían trabajado con Salomón, que se habían forjado en el reino, que conocían la política, que conocían cómo era el accionar, el mover, el gobierno del reino, y conocían esta parte difícil, conocían todas estas cuestiones políticas que habían envuelto a Israel hasta ese entonces como una sola nación. Y estos hombres sabios, ancianos, le aconsejan a Roboam: mire, majestad,
sea condescendiente con ellos, trátelos bien y ellos le servirán. Pero entonces Roboam no le parece el consejo de estos hombres y va y consulta con otro grupo de consejeros, jóvenes igual que él, que apunta a la Biblia que estos jóvenes se habían criado con él. Así que pensemos en este escenario. Roboam había sido hijo del rey, se había criado en la corte, había tenido acceso a una vida muy desahogada, sin ningún contratiempo, sin ninguna privación, gozaba de todos los privilegios que conllevaba ser hijo del rey, y por lo tanto sus amistades, su círculo de amigos estaban en su misma escala social. Eran jóvenes que vivían desconociendo los problemas que había. Eran jóvenes que vivían ajenos a la problemática social, cultural, política, económica de su nación. Entonces Roboam va y les pide consejo a estos chicos que pues posiblemente eran igual que él en edad y en experiencia. Y estos jóvenes les dan un consejo contrario al de los ancianos. Les dicen, no. Si ellos vienen y te piden eso, rey, tú aumentales. Diles, si mi papá les daba con látigo, yo les voy a aumentar. Si mi papá les daba esto, yo se los voy a aumentar. Y entonces, cuando los del norte regresan a escuchar la respuesta de Roboam, dice la Biblia que son recibidos de forma áspera. Y Roboam les da el consejo, su respuesta es basada en el consejo de los jóvenes. Les voy a aumentar, voy a seguir siendo duro. Si mi papá fue duro, yo lo voy a hacer más. Y de esta forma, esa decisión que tomó Roboam, atención con esto, esa decisión que él tomó de ese consejo, produjo la fractura del país. Vemos que al final, aquellos hombres le dicen al pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. Dice, ¿qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Y se van. Y a partir de ese momento, entonces Jeroboam es proclamado rey de las tribus del norte, o de lo que después se conoció como el reino del norte. Miren, Proverbios 11:14, en la versión NBI dice lo siguiente, y es muy interesante que apunte lo siguiente esta traducción. Proverbios 11:14 dice así: sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. No puedo resistir la tentación de que es increíble cómo esta pequeña porción de la palabra hoy es una realidad de nuestra vida. Cómo hacen falta consejeros sabios a aquellos que hoy nos gobiernan. Dice la Biblia, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Claro, siempre y cuando esos consejeros que rodean al gobernante sean hombres sabios, sean hombres prudentes. Bueno, no vamos a ahondar más en esto. Hermanos y amigos, es increíble el alcance que puede tener una mala decisión, producto de dos cosas. Número uno, de un mal consejo. Y en segundo lugar, de la falta de sabiduría para poder discernir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Con su decisión de no hacer caso al consejo de los ancianos, Roboam acarreó para su nación la destrucción. A la larga, ¿sí?, el mal consejo de sus amigos fue el inicio del principio del fin para la nación de Israel como tal.
Primero, causando la división en dos reinos. El norte, con su capital Samaria, con sus propios reyes, iniciando con Jeroboam. Y en el sur, con su capital Jerusalén, con Judá, con su rey Roboam. ¿Sí? Pero a partir de entonces, esa división, ¿sí? Trajo como consecuencia una terrible idolatría que, ojo con esto, ya se había incubado, ya se había anidado desde los tiempos de Salomón. Sí, Salomón, con toda su grandeza y con toda su sabiduría, acarreó también para la nación de Israel la idolatría. El haber tenido cientos de mujeres, cada una con diferentes creencias, cada una representante de un país pagano, de un país idólatra, había introducido esas ideas a una nación que hasta entonces se preciaba de adorar a un único Dios verdadero. Y esta decisión fue el principio del fin para Israel. La idolatría, la corrupción y la violencia hicieron estragos en las naciones. Dios dejó de ser el centro de la vida de ambos reinos, ¿sí? Usted lo puede ver en la historia de la Biblia, a partir del libro de Crónicas, del libro de los Reyes, por ahí del segundo libro de Samuel, ya se asoman estos problemas. Ya hay reflejos de que algo grave iba a suceder con el pueblo de Israel, ¿sí? Y al final de cuentas vino la destrucción, el juicio de Dios cayó sobre los dos reinos. Primero en el norte, a mano de los asirios. Fueron barridas esas tribus, fueron exiliadas por todo el mundo. Y después le tocó el turno al sur con Babilonia. Fueron llevados cautivos a un país extranjero. Y piensen esto, todo eso fue producto de una mala decisión que tomó un hombre. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestra realidad de hoy? Miren, lo primero que tenemos que entender de esta historia, para poderla aplicar a nuestra vida, es la enseñanza de que Dios sí responde cuando necesitamos tomar una decisión. Fíjate en esto. Dios sí responde cuando necesitamos tomar una decisión. ¿En cuántas de tus decisiones que en vida has tomado, de cualquier tipo, le has pedido consejo a Dios? ¿Cuántas decisiones que has tomado en tu vida hasta este día, en cuántas de esas decisiones Dios ha sido parte de ese momento? Y si es así, entonces, ¿cuántas veces le hemos hecho caso a Dios? ¿Sí? Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que Dios nos contesta. No nos parece. Le preguntamos a Dios su consejo, le preguntamos su parecer, Dios nos da la respuesta y decimos, no, esto no. Somos como Roboam en ese momento, ¿sí? No escuchamos su consejo. Pareciera que queremos que en lugar de decirnos lo que en verdad nos conviene, nos diga lo que queremos escuchar. Es como si de pronto quisiéramos que Dios aprobara, ¿sí?, nuestros deseos. Pero si no los aprueba, entonces no estamos satisfechos. En el caso de Roboam, algunos comentaristas bíblicos apuntan al hecho de que su negativa de hacerle caso a los ancianos recaía en el punto de que al ser más flexible con los impuestos, al ser más flexible con las tribus del norte, su nivel de vida iba a descender. Al final de cuentas, a menor ingreso, menores lujos, menores placeres, y algunos apuntan a que esa situación Roboam no estaba dispuesto a permitirla. Por otro lado, miren, nos llama la atención lo que dice el versículo 15. Dice, las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor.
¿Esto qué significa? Esto puede traer de pronto conflictos, pero no es así. Déjame decirte lo siguiente. Si bien es cierto, Dios ya había anunciado de antemano lo que iba a suceder, se lo dijo a Jeroboam por medio del profeta, lo que iba a suceder, ¿sí? Dios ya sabía. Entonces la pregunta aquí para nosotros esta tarde es, entonces Dios usó a Roboam como un títere, puesto que el Señor ya había decidido lo que iba a hacer. De pronto nos puede ocasionar un conflicto esto. A ver, Señor, o sea, o decido yo o decides tú. Porque si vas a decidir tú, pues entonces mejor yo no tomo parecer. ¿Sí me explico? Pero el versículo 13 dice que Roboam rechazó. Fíjate bien. Y si tienes tu Biblia a la mano, sería bueno que subrayaras esa palabra. El versículo 13 dice que Roboam rechazó el consejo de los ancianos y él decidió, ¿sí?, seguir el mal consejo de sus amigos. Hermanos, Roboam no fue ningún títere el cual Dios tomó en sus manos, sino que Roboam tomó sus propias decisiones. Miren, no debemos olvidar una cosa. De pronto hay cosas que tienen que ver con Dios que se nos olvidan. O hacemos que se nos olvidan más que nada para justificar nuestras acciones. Pero fíjate bien en esto. Dios todo lo sabe. El pasado, el presente y el futuro. Esa es una característica, es una cualidad, es un atributo de Dios. Su omnisciencia. Dios está en todas partes. Dios es eterno. Dios no está supeditado a un espacio de tiempo. Dios conoce el pasado, está hoy en el presente de nuestras vidas y conoce el futuro de nuestras vidas. Pero la decisión de Roboam, ¿sí?, con todo y el mal consejo que él había recibido, pudo ser diferente si él hubiera rechazado ese mal consejo y hubiera hecho caso del consejo de los ancianos. Pero dice la Biblia que él escuchó las dos partes. Él escuchó el consejo de los ancianos, que le dijeron, sea bueno con ellos y ellos le van a servir. Y luego escuchó el otro consejo, no, sé duro con ellos. Y vimos que la decisión fue que no le sirvieron. Se separaron de la nación. Hermanos y amigos, déjame decirte algo también. Tus decisiones, fíjate bien, tus decisiones tienen un impacto, influyen, modifican, suman o restan, dependiendo de la decisión que tomes. Cada decisión que nosotros tomamos tiene un impacto en nuestra vida a corto, a mediano o a largo plazo. Y lo que a veces olvidamos es que esas decisiones que tomamos también impactan a nuestra familia, también impactan a nuestros seres queridos, también tienen repercusiones en nuestro entorno familiar o incluso en nuestro entorno social, ¿sí? Son nuestras decisiones, son tus decisiones las que marcan el camino de tu vida. Dios no juega con nosotros. Dios no nos toma en sus manos como títeres. Dios no juega a darnos un libre albedrío. Dios no juega a hacerse el que no sabe. Dios lo sabe todo, ¿sí? Pero es precisamente ahí radica su amor, ¿sí? En que Dios se manifiesta en la libertad en cada uno de nosotros. El amor de Dios, mejor dicho, el amor de Dios se manifiesta en nosotros en la libertad que tenemos cada uno de tomar nuestras propias decisiones.
El amarlo, el obedecerlo, el seguir su palabra, el seguir sus mandamientos, son actos que nacen de la decisión personal de hacerlo o no. Porque si no fuera así, entonces desde nuestra concepción, desde el momento en que somos creados, ¿sí?, hubiéramos estado programados por Dios para que a cierta edad, en cierto momento, dijéramos, ahora voy a amar a Dios, porque está programado en mi corazón. Pero no es así. Cada uno tiene la completa libertad de amarlo o de rechazarlo. Cada uno tiene la completa libertad de seguir su palabra o no seguir su palabra. Cada uno tiene la completa libertad de tomar una decisión, buena o mala, dependiendo del consejo que nos den. Aún, fíjate bien, aún aquellos que no son cristianos y que podemos decir que no tienen al Espíritu Santo con ellos, hermanos, hay cosas de mero sentido común, ¿sí?, que deben de ser tomadas en cuenta para tomar una buena o una mala decisión. Hay cosas tan básicas en la vida que por mero sentido común, por mera inteligencia natural, tú sabes que son buenas o son malas. Nadie escapa al hecho de que nuestras decisiones tienen un impacto en nuestra vida. Desde luego que el Señor conocía la respuesta de Roboam, y al concretarse esta, el Señor la usó para el fin de lo que Él ya había planeado. Aún vamos a suponer que la respuesta de Roboam hubiera sido diferente, hermanos, tarde o temprano, de una forma o de otra, Dios habría cumplido su propósito con la nación de Israel. De una forma o de otra, el propósito de Dios siempre se va a cumplir en nuestras vidas. Y el propósito de Dios, vale decirlo, para su pueblo, para la nación de Israel, era traer sobre ellos una palabra que los confrontara con ese pecado que había comenzado a adentrarse en su nación, y que a la larga, ahora a través de los profetas, Dios iba a estar constantemente haciendo ese llamado a su pueblo. Dejen sus malas prácticas, dejen su idolatría, vuélvanse a Dios, vuélvanse al Señor. Fue el mensaje de los profetas. Lo que pasó con Roboam, Dios lo tomó para cumplir su propósito. Pero si Dios no lo hubiera hecho de esa forma, tenlo por seguro que lo hubiera cumplido de otra forma. Nuestras decisiones siempre tienen un impacto en nuestras vidas. La segunda historia que te quiero comentar esta tarde está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 15, dice así. Es una historia muy conocida, incluso la compartimos, me parece que el último martes que pude estar en oración con ustedes. Dice así: así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado,
¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Conocemos de sobra esta historia. Por lo regular, siempre le enfocamos o le enmarcamos en un acto de sanidad de parte de Dios, y así es. Hay otra parte de esta historia que está más adelante. Yo por eso hablaba al principio de que en esta historia no solo fue la restauración física de este hombre en su salud, sino también su corazón fue transformado. No lo vamos a ver ahorita, pero yo te invito a que lo sigas leyendo más adelante en tu casa por la tarde, cuando Naamán tiene que ir a adorar al templo de su Dios, del Dios de los sirios, y el rey lo toma de su mano. Pero hay un temor en Naamán, hay un sentimiento nuevo en su corazón que le pide permiso al profeta y le dice: voy a tener que ir a cumplir este trámite con el rey, y me tengo que arrodillar y todo esto. Pero lo hacía como parte de sus funciones, ya no lo hacía como parte de una adoración. Ahí también encontramos sanidad de Dios en el corazón de este hombre, pero eso lo vamos a abordar después. Pero el punto es el siguiente: Naamán significa agradable. El nombre de Naamán significa agradable. Este hombre tiene un cargo importante en Siria. Es general del ejército de los sirios. No era cualquier puesto, cualquier nombramiento. Es más, podemos incluso pensar que Naamán era una especie como de segundo a bordo en el reino después del propio monarca. Así que nos podemos imaginar la importancia de su cargo. Podemos suponer también que debido a ese cargo, Naamán vivía de buena manera. Tenía recursos, tenía riquezas, vivía bien, tenía una sirvienta en su casa. Pero este hombre tenía lepra, estaba enfermo. Y resulta que esta chica que tiene en su casa es el conducto que Dios usa para decirle que en Samaria había un profeta que le puede sanar de su lepra. Y Naamán va en busca de Eliseo, del profeta, lleva regalos, lleva oro, lleva mudas de ropa, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando llega con Eliseo, esto es interesante, aquel hombre, Eliseo, ni siquiera se digna en salir a recibirlo. Es despreciado Naamán, ¿sí? Y simplemente le dice con su criado que ve, dile que haga esto, que se zambulla 7 veces en el río Jordán y va a ser sano. Aquel hombre general, con recursos, que había venido con una caravana de hombres, con su escolta, ¿sí?, hasta la casa de Eliseo, resulta que es despreciado por este hombre. Y Naamán se vuelve enojado. Ya, yo no sé si con razón o no, pero bueno, ese sería otro tema. De cómo a veces somos muy sensibles algunos cristianos y nos enojamos por cualquier cosa. O nos sentimos por cualquier cosa. Este hombre a lo mejor tenía razón, ¿sí? Ni siquiera salió Eliseo y se va enojado a su país y va en su lógica, va reflexionando. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que las aguas de Israel? Pero entonces, hermanos, fíjense en esto. Naamán va acompañado de sus criados, dice Laila. La Biblia nos dice que iba acompañado de hombres de rangos militares semejantes a él. No iba con otro general, no iba con un coronel, no iba con un capitán, no sé. Iba con sus criados. Y uno de ellos
uno de estos chicos le da el consejo a Naamán. Le dice: Señor, ¿acaso si el profeta te hubiera dicho que quisieras algo más difícil, no lo harías? Pues con mucha más razón, nada más te pidió que te metieras 7 veces al agua. Como diciendo, hazlo. No te pidió gran cosa, Naamán. Y aquel hombre tiene un corazón sensible. A pesar de su posición, a pesar de su puesto, a pesar de sus recursos, a pesar de que tenía al mando miles y miles de soldados, a pesar de que gozaba del favor del rey, ¿sí? Súmale más cosas, a pesar de que tenía amistades de la alta sociedad por su investidura, aquel hombre tenía un corazón sensible, tiene un corazón humilde. Tan es así que escucha el consejo de un criado, no el consejo de otro general, no el consejo de un alto funcionario. Es más, ni siquiera el consejo de Eliseo, porque Eliseo le manda a decir con otro, ¿sí? Y Naamán escucha a ese criado, del que la Biblia no revela su nombre, y va y toma ese consejo y se zambulle en el río. Y Naamán es sanado, es limpio por completo. Pero ahora vámonos un poco más atrás, porque esto también es increíble. Y nos vamos a dar cuenta de cómo Dios actúa para nuestro bien de formas totalmente increíbles. O una chica, ¿sí?, israelita, que a su vez había sido secuestrada por bandas de ladrones que habían salido de Damasco y que llegaron a Israel y que toman a esta chica, ¿sí?, y va a parar como esclava, va a parar a la casa de Naamán y ahora se convierte en sirvienta de aquel hogar. Y es ella, esta mujer, perdón, esta chica que había sido raptada, que fue vendida como esclava. Es esta chica la que le dice a la esposa de Naamán que en Samaria hay un profeta de Dios que lo puede sanar. Y ahí encontramos también que en la esposa de Naamán escucha el consejo de esta mujer esclava y le dice a Naamán: oye, pues dice esta chica que pasa esto en Samaria. Y Naamán es cuando va. Hermanos, cuando vemos este tipo de historias, ¿no te dan ganas de decirle al Señor: ay, Dios mío, pero que no era más fácil decirle directamente a Naamán: ve a Samaria, que ahí está Eliseo? ¿Por qué tanto enredo, Señor? ¿Por qué tienen que ser así las cosas a veces? ¿Por qué tienen que ser tantas vueltas y curvas y subidas y bajadas? ¿Por qué esta chica que fue raptada? Porque las bandas de ladrones salieron un día y la robaron y fue a parar a Damasco y fue a parar casualmente a la casa de Naamán, y ahí ella es el conducto que Dios usa para hacerle saber a aquel hombre que él podía ser sano. ¿No era más fácil en todo esto decirlo de forma más clara, Señor? Pero bueno, esta historia, como la anterior, también nos deja una enseñanza. Y esa enseñanza es, fíjate bien, que siempre, de una forma o de otra, ya sea por autopista, o ya sea que Dios tome la libre, de una forma o de otra, Dios expresa su consejo. Dios hace escuchar su voz. Dios nos dice de una forma o de otra cuál es lo que Él piensa de tal o cual situación en nuestra vida. Y nosotros, ¿sí?, después de recibir su consejo, somos los que tomamos decisiones sobre ese consejo.
¿Qué si la esposa de Naamán escucha a esta chica y le dice, ¿y usted qué? ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¿O qué si Naamán le dice a su criado, a ver, fusíleme a este porque se está atreviendo a contradecirme? Hermanos, cuando Dios habla, de forma increíble su consejo llega hasta nuestras vidas. Cuando Él expresa su consejo, ¿sí? No hay nada que lo detenga hasta que ese consejo llega a nuestro corazón. Quiero terminar con esto. Decir o pensar que Dios no advierte o avisa o aconseja sobre qué decisión tomar es una mentira. Ese es el amor de Dios, que Él como Padre cuida de sus hijos y no quiere que nada malo nos suceda. Dios no quiere que nada malo te suceda. Esa es una mentira del diablo, ¿sí? El problema, miren, el problema no es de orden divino. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tampoco es una cuestión de suerte, buena o mala, como dicen algunos. O de karma, como dicen algunos cristianos despistados todavía. O de casualidades, no. El verdadero problema somos nosotros. El verdadero problema es que en muchas ocasiones no nos gusta el consejo de Dios. Santiago 1, 5 y 6 dice lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar. Permítame reiterar algo que he venido señalando desde hace tiempo. Es urgente, es necesario hoy más que nunca, de forma urgente, en el tiempo que actualmente estamos viviendo, que tengamos sabiduría. Hoy más que nunca la iglesia de nuestro Señor, la iglesia de Jesucristo, hoy más que nunca debe de ser una iglesia que tenga sabiduría, que sepa discernir el tiempo actual, que sepa entender, que sepa leer los tiempos que estamos viviendo. Hoy más que nunca, la iglesia necesita una humildad de corazón para entender y para recibir el consejo de Dios. Hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos pensar igual que el mundo. Nuestras decisiones, fíjense bien, nuestras decisiones deben de ser tomadas bajo la guía de un sabio consejo. Todo paso a dar, de trabajo, económico, familiar, aún la aventura de emprender algo nuevo, de comprar un bien, e incluso el tiempo para tomar vacaciones, todo debe decidirse bajo el consejo de Dios. Iglesia, hermanos y amigos, es importantísimo que sepas hoy discernir el tiempo actual. Que cada decisión que tú tomes sea consciente, tú seas consciente de que esa decisión que tú tomes va a traer consecuencias para bien o para mal. Mucha gente, bueno, no mucha gente, les voy a ser sinceros. Hay algunos de ustedes que me han estado preguntando de forma reiterada, o lo han externado, o lo han dejado saber, que ¿cuándo regresaremos al templo? ¿Cuándo regresamos al templo, pastor? Porque me estoy enfriando. ¿Cuándo regresaremos al templo? Porque necesito trabajar, necesito ponerme activo. ¿Cuándo regresamos al templo, pastor? Porque otros ya lo hicieron. ¿Cuándo regresamos al templo, pastor? Porque otros ni siquiera cerraron.
Otros se han envalentonado y han desafiado todo esto. Y constantemente están preguntando esto. Miren, a lo largo de estos 7 meses, San Pablo, hablo únicamente por San Pablo, tomamos un camino diferente. Tomamos el camino de la espera. Le hemos pedido a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender este tiempo. Yo he manejado estos términos porque así lo he sentido de parte de Dios. Al estar exiliados del templo, Dios nos dio la oportunidad en estos 7 meses de experimentar una vida de iglesia como no la habíamos tenido jamás dentro del templo. Al estar fuera de nuestro amado templo, Dios nos permitió la oportunidad de replantearnos muchas cosas. Muchas cosas, hermanos y amigos, ya no volverán a ser igual cuando regresemos. Esas son las cosas que a muchos de ustedes, o algunos, les pasaron por alto. Algunos en su emocionalismo, en esas ganas de estar en el templo porque se enfriaban, buscaron otras congregaciones a donde ir. Yo espero que los que han hecho esto, esa decisión haya sido basada en un consejo de Dios. Y si ahí tú has sido bendecido y te has llenado otra vez y te has vuelto a encender por el trabajo del reino, qué bueno, gloria a Dios. Pero vemos otros que hemos aguardado y que hemos esperado este tiempo. Hoy te puedo decir que el tiempo de San Pablo está por cumplirse. Hoy te puedo decir que por esa espera, por este exilio, Dios ha seguido bendiciendo a este lugar. Yo no tengo que defender lo que Dios hace en su pueblo, porque sus obras son manifiestas de muchas formas. Hemos sido probados, es cierto. La enfermedad sigue siendo parte de nuestra vida como iglesia. La muerte ha tocado nuestras vidas una vez más. Pero ¿sabes qué? Dios está despertando en algunos de nosotros, en muchos de ustedes. Dios está despertando un nuevo espíritu. Dios está despertando una frescura de su palabra en sus corazones. Es tiempo de volver al templo, sí. Y el tiempo de San Pablo está próximo a cumplirse. Saber discernir y saber entender el tiempo actual de las cosas, hermanos y amigos, es importantísimo para tomar decisiones sabias y no decisiones tomadas al calor de un emocionalismo que va a desaparecer y que no va a dejar huella, que no va a trascender. Muy pronto Dios cumplirá el tiempo que tiene para San Pablo y volveremos a este lugar. Volveremos a nuestro templo a adorar a nuestro Dios. Pero hoy, iglesia, es importantísimo que tú sepas discernir, que tú sepas tomar buenas decisiones. Amén. Oremos. Padre, enséñanos a discernir el tiempo actual. Te lo pido de una forma clara, sencilla, Señor, y fácil de entender para tu iglesia. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Danos el entendimiento pleno de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ayúdanos a leer, Señor, el tiempo actual de las cosas. Ayúdanos a entender cuáles son tus tiempos y tu propósito, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Padre, para que llegado el momento de tomar la decisión que marcará el rumbo de nuestras vidas, tú camines juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén y amén.
Que Dios les bendiga. Que Dios esté con ustedes, con sus familias, ahora y para siempre. Nos vemos el próximo martes en la oración. Y hasta entonces, que Dios esté con cada uno de ustedes.